Apertura. Muy buenas noches. La imagen que abre nuestro informativo es intensa, preocupante y profundamente local. Una columna de fuego y humo en una zona donde se concentra lo que una ciudad desecha todos los días. Hoy tenemos una gran historia, pero es una historia con muchas capas: emergencia, salud pública, operación municipal, riesgo ambiental y la labor de bomberos que trabajan durante horas en condiciones difíciles. Nos vamos a Hermosillo, Sonora, donde un incendio en el relleno sanitario ubicado sobre la carretera Mina-Naico movilizó a decenas de elementos de bomberos de Hermosillo y obligó a suspender labores por el riesgo tóxico que puede generar la quema de residuos. El siniestro consumió al menos 2.5 hectáreas en una celda del sector norte, y las autoridades anticiparon que los trabajos continuarían hasta la noche y se reanudarían al día siguiente. Segmento 1. Para entender la dimensión de esta emergencia, hay que empezar por el lugar. Un relleno sanitario no es simplemente un terreno donde se acumula basura. Es una infraestructura crítica para cualquier ciudad. Recibe residuos domésticos, comerciales y materiales diversos que, aunque deberían manejarse bajo protocolos, pueden convertirse en una fuente de riesgo cuando aparece el fuego. En Hermosillo, el relleno sanitario ubicado en la carretera Mina-Naico se convirtió en el punto de atención de los cuerpos de emergencia durante la tarde. De acuerdo con la información disponible, el incendio se presentó en una de las celdas del sector norte. Una celda, en este contexto, es una zona delimitada donde se depositan y compactan residuos. Si el fuego se instala ahí, apagarlo no es como apagar una casa, un vehículo o un pastizal. El combustible está mezclado, compactado, puede arder por encima y por debajo, y puede liberar humo con componentes dañinos. Segmento 2. El reporte fue atendido cerca de las 14 horas, según explicó Jorge García Orduño, jefe de bomberos de Hermosillo. Esa hora es relevante porque marca el inicio de una operación que no se resolvió en minutos. Las autoridades esperaban trabajar en el sector de desechos hasta aproximadamente las 22 horas, es decir, una jornada de combate prolongada, bajo presión y con la necesidad de mantener coordinación durante varias horas. Además, se informó que los trabajos continuarían este jueves, lo que confirma que la emergencia no era un evento menor ni un fuego superficial de rápida extinción. Cuando un incendio en un relleno sanitario requiere presencia hasta la noche y reanudación al día siguiente, hablamos de un fenómeno complejo, donde no basta con lanzar agua, se necesita maquinaria, control del perímetro, evaluación de gases, cobertura de material y vigilancia para evitar reactivaciones. Es segmento 3. La cifra que más llama la atención es la superficie consumida, al menos 2.5 hectáreas. Para dimensionarlo, una hectárea equivale a 10.000 metros cuadrados. Por lo tanto, se trata de una zona de aproximadamente 25.000 metros cuadrados afectada por el fuego. En un relleno sanitario, esa extensión puede representar una enorme cantidad de material en combustión, y no hablamos de material uniforme. Ahí puede haber plásticos, cartón, restos orgánicos, telas, residuos de origen doméstico, y otros elementos que, al quemarse, producen humo irritante y potencialmente tóxico. Por eso, la suspensión de labores no es un detalle administrativo, es una medida preventiva para reducir la exposición de trabajadores, operadores y personal no esencial,
en una zona donde el aire puede deteriorarse con rapidez. Segmento 4. El título de la emergencia lo resume con claridad. El incendio movilizó a decenas de bomberos y obligó a suspender labores por riesgo tóxico. Esta última parte es clave. El riesgo tóxico en un incendio de residuos no siempre se ve a simple vista. El humo puede contener partículas finas, compuestos orgánicos, gases irritantes y sustancias derivadas de la combustión incompleta. Aunque no se hayan detallado mediciones específicas en la información inicial, la sola naturaleza del sitio justifica una respuesta cautelosa. En incendios de rellenos sanitarios, el peligro no se limita a las llamas. También está en la inhalación, en la dirección del viento, en la duración de la exposición y en la posibilidad de que el fuego continúe bajo capas de residuos, aunque la superficie parezca controlada. Segmento 5. El trabajo de los bomberos en este tipo de escenarios exige una estrategia distinta. En un incendio estructural, los equipos buscan ingresar, rescatar, confinar y extinguir. En un relleno sanitario, el desafío es atacar un fuego que puede extenderse horizontalmente por materiales combustibles y al mismo tiempo avanzar hacia capas internas. El agua ayuda, pero puede no ser suficiente si no se remueve el material, si no se separan áreas calientes, o si no se cubren zonas con tierra u otros elementos. Además, las unidades deben operar en terrenos irregulares, con acceso limitado y con humo que puede cambiar de dirección. La mención de decenas de bomberos habla de una movilización importante, no solo para lanzar agua, sino para sostener relevos, vigilar puntos calientes y proteger al personal. Segmento 6. La ubicación sobre la carretera Mina-Naico también importa. Cuando una emergencia ocurre en un punto periférico o de infraestructura municipal, la logística se vuelve central. Hay que garantizar acceso de unidades, abastecimiento de agua, circulación de maquinaria y seguridad para quienes entran y salen. En una ciudad como Hermosillo, donde las altas temperaturas pueden agravar el desgaste físico, combatir un incendio durante horas representa un reto adicional. Aunque la nota no especifica condiciones climáticas del momento, cualquier operación de larga duración en Sonora exige considerar hidratación, fatiga y protección respiratoria. En otras palabras, la emergencia no solo se mide por el área quemada, también por el esfuerzo humano necesario para contenerla. Segmento 7. Otro punto que merece atención es la suspensión de labores. En un relleno sanitario, detener actividades puede tener efectos inmediatos en la operación de recolección y disposición final de residuos. Si se restringe el ingreso o se limita el trabajo en la celda afectada, las autoridades deben reorganizar el flujo de camiones, proteger a operadores y evitar que más residuos alimenten el incendio. La prioridad, naturalmente, es la seguridad. Pero detrás de esa decisión hay un equilibrio delicado. La ciudad sigue generando basura. Los servicios de limpia deben continuar, y el sitio afectado necesita control. Por eso estos incidentes ponen a prueba la capacidad de respuesta municipal más allá del cuerpo de bomberos. Segmento 8. La información señala que el fuego se localizó en una celda del sector norte. Esto permite suponer que el incendio fue identificado en un punto específico del relleno, lo cual es importante para el control. Sin embargo, incluso cuando la zona está localizada, el riesgo de propagación no desaparece.
Los residuos acumulados pueden funcionar como combustible continuo. El viento puede empujar chispas o calor hacia otras áreas, y el humo puede afectar zonas de trabajo cercanas. La respuesta, por tanto, necesita una lectura permanente del terreno. ¿Dónde arde con más intensidad? ¿Qué zonas están calientes? ¿Cuáles deben aislarse? ¿Y dónde hay riesgo de reactivación durante la noche? Segmento 9. Jorge García Orduño, jefe de bomberos, informó que esperaban trabajar hasta las 22 horas y reanudar este jueves. Esa proyección revela dos cosas. Primero, que el mando operativo sabía que no se trataba de un evento de rápida resolución. Segundo, que el incendio requería seguimiento posterior. Muchos incendios en residuos pueden aparentar control y después reiniciarse por brasas internas. Por eso, la vigilancia después de la primera etapa es esencial. No basta con apagar la llama visible, hay que reducir temperatura, sofocar puntos internos y evitar que el oxígeno reactive combustión. En este sentido, la continuidad de trabajos es una señal de prudencia. Segmento 10. La comunidad, al escuchar que hay riesgo tóxico, suele preguntarse, ¿qué tan peligroso es el humo? La respuesta responsable es que todo humo de incendio debe evitarse, especialmente cuando proviene de residuos mixtos. Personas con asma, enfermedades respiratorias, adultos mayores, niñas, niños y mujeres embarazadas pueden ser más vulnerables. Sin alarmar de más, la recomendación general en este tipo de eventos es mantenerse lejos de la zona, cerrar puertas y ventanas si el humo se desplaza hacia viviendas, evitar actividades al aire libre cerca de la pluma de humo y atender indicaciones oficiales. La información disponible no habla de evacuaciones ni de personas lesionadas, pero el riesgo ambiental justifica medidas preventivas. Segmento 11. También hay una pregunta de fondo: ¿cómo se originó el incendio? La información inicial no establece una causa, y cuando no hay causa confirmada, lo correcto es no especular. En rellenos sanitarios, los incendios pueden estar asociados a múltiples factores: materiales inflamables, reacciones internas, presencia de gases, residuos mal dispuestos, altas temperaturas, chispas, descuidos o combustión de materiales específicos. Pero cada caso requiere investigación técnica. Lo urgente ahora es controlar el fuego. Después vendrá la revisión de origen, protocolos y medidas para reducir la probabilidad de que se repita. Señalar causas sin evidencia solo confunde y puede desviar la atención de lo esencial. Segmento 12. El impacto ambiental de un incendio así tampoco debe minimizarse. La quema de residuos libera contaminantes al aire y puede generar cenizas que se depositan en el entorno. Si se usa agua en grandes cantidades, también debe cuidarse que los escurrimientos no arrastren materiales contaminantes hacia zonas no controladas. Por eso los rellenos sanitarios requieren planes de emergencia específicos, no improvisados. Un incendio de 2.5 hectáreas exige coordinación entre bomberos, operadores del relleno, autoridades ambientales y servicios municipales. Cada decisión debe considerar tanto la extinción inmediata como las consecuencias posteriores. Segmento 13. Desde el punto de vista urbano, este incidente recuerda algo que muchas veces pasa desapercibido. La gestión de residuos es una parte invisible pero vital de la vida diaria. Cuando funciona, casi nadie la nota.
Cuando falla o se ve interrumpida por una emergencia, la ciudad entera puede resentirlo. El relleno sanitario es el último eslabón de una cadena que empieza en hogares, negocios, mercados y oficinas. Si ese último punto enfrenta un incendio, la conversación debe ampliarse. Separación de residuos, manejo de materiales peligrosos, vigilancia de celdas, compactación adecuada, cobertura diaria, detección temprana de humo y capacidad de respuesta ante emergencias. Segmento 14. La labor de los bomberos merece un apartado especial. Combatir fuego en basura no tiene el dramatismo visual de entrar a un edificio en llamas, pero puede ser igual o más desgastante. El humo suele ser denso, el olor penetrante, la visibilidad variable y el terreno incómodo. Los elementos deben proteger sus vías respiratorias, mantener comunicación y trabajar en relevos para no agotarse. Además, deben hacerlo sabiendo que la población espera una respuesta rápida, mientras el fuego se comporta de manera impredecible. Decenas de bomberos movilizados significan familias esperando su regreso y una institución poniendo recursos humanos y materiales al límite. Segmento 15. La decisión de reanudar labores este jueves abre otra etapa, la evaluación. Una vez que el fuego esté controlado, las autoridades tendrán que determinar qué zonas quedaron dañadas, qué material se consumió, si hay puntos calientes, si la celda puede seguir operando o si debe permanecer cerrada temporalmente. También será importante revisar si las condiciones de seguridad para trabajadores y unidades de recolección son adecuadas. En emergencias de este tipo, la normalidad no vuelve simplemente porque ya no se ve fuego. La normalidad vuelve cuando el sitio es seguro, cuando el aire es respirable, cuando el terreno es estable y cuando existe certeza de que el incendio no se reactivará. Segmento 16. Para quienes viven en Hermosillo, la noticia debe leerse con atención pero sin pánico. La información hasta ahora apunta a una emergencia localizada dentro del relleno sanitario, atendida por bomberos de Hermosillo, con suspensión de labores por precaución y continuidad de trabajos programada. No hay en los datos compartidos un reporte de afectaciones personales. Sin embargo, el riesgo tóxico mencionado por las autoridades es suficiente para tomar en serio las recomendaciones. Si una columna de humo se dirige hacia una zona habitada o de trabajo, lo más prudente es reducir exposición y seguir canales oficiales. En una emergencia, la información confiable vale tanto como la respuesta física en el terreno. Segmento 17. También es importante observar la comunicación pública. En situaciones ambientales, la ciudadanía necesita saber qué ocurrió, dónde ocurrió, qué riesgos existen, qué zonas deben evitarse y cuándo se espera restablecer operaciones. La claridad reduce rumores. Si se informa que el incendio abarca 2.5 hectáreas, que está en el sector norte, que se trabaja hasta la noche y que continuará al día siguiente, se da un marco concreto para entender la magnitud, pero la comunicación debe mantenerse viva. Actualización de avances, control de humo, medidas de seguridad y posteriormente causa probable. Una emergencia no termina con el primer comunicado. Termina cuando la ciudadanía entiende qué pasó y qué se hará para prevenir otro episodio. Segmento 18. En el análisis final, este incendio en el relleno sanitario de Hermosillo deja varias lecciones. La primera, los sitios de disposición final son zonas de riesgo que requieren vigilancia permanente.
La segunda, la respuesta de bomberos debe estar respaldada por maquinaria, coordinación y protocolos ambientales. La tercera, la salud pública debe colocarse en el centro cuando hay humo de residuos. Y la cuarta, la prevención cuesta menos que una emergencia extendida. Hoy el foco está en las llamas, pero mañana deberá estar en la investigación, en la revisión de procedimientos y en la capacidad de anticipar nuevos incidentes. Cierre. Recapitulamos. Un incendio en el relleno sanitario de Hermosillo, ubicado sobre la carretera Mina-Nico, consumió al menos 2.5 hectáreas en una celda del sector norte. El reporte fue atendido cerca de las 14 horas. Decenas de bomberos trabajaron durante horas. Las labores fueron suspendidas por riesgo tóxico, y las autoridades contemplaron continuar los trabajos hasta la noche para retomarlos al día siguiente. Esta es una historia sobre fuego, sí, pero también sobre salud, ambiente, servicios públicos y prevención. Si este informe te ayudó a comprender mejor lo ocurrido, suscríbete, activa las notificaciones, comparte este video y deja en los comentarios tu opinión. ¿Qué medidas deberían reforzarse para evitar incendios en rellenos sanitarios? Nosotros seguiremos atentos a las actualizaciones.